Todo proyecto tiene un ciclo de vida, que incluye, digamos, ese ciclo de vida, todas las fases, que ahí dice conectan el inicio con el fin. A ver, si ustedes me tuvieran que decir cuáles son las fases de un proyecto de software. A ver, soy todo oídos. ¿Cuáles son las etapas o fases de un proyecto de software? Análisis de requerimiento. Bien, ¿qué más? Depende del framework que se utilice también. Depende de la metodología que se utilice. Bueno, pero del análisis de requerimiento no zafamos de ninguna metodología, ya sea que la hagamos con unas herramientas o con otras, siempre tenemos que ver cuáles son los requerimientos del proyecto. ¿Está Claro, bien? el desarrollo tampoco. O sea, Del desarrollo tampoco. ¿De qué más no nos podemos liberar? Diseño. Del diseño. implementación, testing. O sea que, en definitiva, las fases de un desarrollo de software son las mismas siempre. ¿Qué es lo que difiere entonces una metodología de la otra? ¿Cómo se Tantas hace? veces Por se hace ejemplo? cada fase y cada cuánto. ¿Cómo? ¿Qué tantas veces se hace cada fase y cada cuánto? Claro, ¿qué tantas veces, cómo las voy organizando o ordenando a esa fase? Pero el trabajo que tenemos que hacer dentro de lo que es desarrollo de software es siempre el mismo. Analizamos requerimientos, definimos un producto, nos ponemos a desarrollar ese producto, lo testeamos, lo implementamos, ya sea que lo hagamos en partecitas o que hagamos todo un desarrollo en cascada, ¿sí? Digamos, el trabajo que hacemos en cada fase no difiere, sí la forma de organización. Bueno, pero cada uno de esos son distintos o diferentes ciclos de vida que va a tener ese proyecto. ¿Está? Bien, es más, nosotros podemos decir, sí, está bárbaro, las metodologías ágiles plantean este tipo de ciclo de vida, ¿sí? O esta forma de ciclo de vida, las metodologías estructuradas de esta otra. A mí me gusta trabajar de esta otra forma, mezclando estas dos metodologías. Y esa va a ser nuestra metodología de trabajo de ahora en más, ¿está? Y nuestros ciclos de vida de proyecto van a ser de la siguiente forma. No van a ser siempre iguales, ¿sí? Pero van a tener este formato. Eso lo puedo hacer también. Bien, eso sería el ciclo de vida de un proyecto. Siempre lo tengo que plantear, para que tengamos en cuenta cómo después vamos a medir el avance de ese proyecto, pues si no, no vamos a poder medir. Entonces, esos ciclos de vida van a definir qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase, cuándo se deben entregar los productos entregables de cada fase, ¿sí? ¿Qué sería un entregable? Algo que se puede probar y Lo que le da al cliente. ¿Prototipos? Puede ser lo que se le da al cliente, puede ser un prototipo, o puede ser que otra cosa, porque a lo mejor no es un producto que le damos al cliente el entregable, ¿eh? ¿A quién se lo podemos dar? Porque entregable da la idea de esto, que vamos a entregar algo, ¿sí? Que vamos digamos, poner algo para que alguien lo mire, lo verifique. ¿Qué otra cosa podría ser un entregable? Son los documentos de salida de cada una de las fases o iteraciones. Por ejemplo, los O sea, documentos. claro, Por documentos ejemplo, o si otra estamos cosa. usando una metodología ágil, podemos estar haciendo historias de usuario, ¿sí? Claro. Y no es el producto final. O casos de uso. O Podríamos sea, estar haciendo casos de uso, ¿está? Esos son entregables. Podríamos estar haciendo el diseño de la base de datos, ¿sí? Entonces el diccionario de la base de datos es un entregable. ¿Se entiende? Bien. Siempre tenemos que tener idea en cada fase para que se apruebe eso, en cómo se va a revisar, verificar y validar cada producto entregable, para decir, ah, bárbaro, esto está cumplido. Hemos llegado a alcanzar este hito. El ciclo de vida nos va a permitir marcar esos hitos o definir qué producto entregable define cada hito para decir, ah, bárbaro, avancé hasta esta fase, ya la terminé, o
entregué esto, por lo tanto, llegué. Diferente sería trabajar con una metodología que me diga cada 2 semanas yo tengo que llegar a tener tal producto. ¿Sí? Entonces el tiempo acota qué es lo que voy a poder desarrollar en ese tiempo. ¿No? Al revés, pensar no qué entregable voy a hacer, sino qué entregable puedo llegar a alcanzar a hacer en ese tiempo. Bien. Bueno, acá hay como un diagrama de flujo, para que entrara todo y se viera. Un modelo general de una ejecución de un proyecto sería definir el concepto de ese proyecto, definir el problema y explicar la finalidad. ¿Esto por qué será? ¿A quién le tendremos que explicar la finalidad? El gerente o al cliente. ¿Al gerente? ¿Al cliente? ¿O a quién más? Hay otro involucrado que es importante en un proyecto. Al líder del proyecto. Que puede llegar a Equipo. ser el gerente o el cliente el que haga qué. Apa, no sé qué estaban diciendo y me lo perdí. No, yo decía líder del proyecto. Bueno, todos esos son involucrados, pero hay un involucrado que es uno de los más importantes, al que tenemos que convencer de que este es el mejor proyecto que puede llevar adelante. ¿Quién sería? El inversor, bien Franco, el inversor. O sea, el que se denomina sponsor del proyecto, ¿está? Porque él va a invertir dinero y tiene que saber. Por eso le dije, puede llegar a ser el cliente, puede llegar a ser el gerente general de la empresa, puede llegar a ser el dueño de la empresa o un inversor, ¿sí? Que lo único que va a hacer después es usufructuar las ganancias, por ejemplo. ¿Está bien? Pero que no va a trabajar en esto. Entonces le tenemos que explicar el problema, definírselo, explicar la finalidad. Bien. Luego tendremos alternativas de solución a ese problema. ¿Sí? Tendremos alternativas de solución. Ustedes cuando estuvieron haciendo las búsquedas, ¿tuvieron alternativas de solución? ¿Encontraron alternativas de solución? ¿Diferentes? O sea, si hay más de un camino para resolverlo, digamos. Exactamente. Claro, sí, después elegí el Siempre. mejor. Y después elegimos el mejor, o el que más se adapte. A lo mejor Nuestros criterios, lo claro. mejor, claro, tendríamos que poner los criterios para definir qué es lo mejor, pero elegimos el que más se adapte, ya sea por costos, por calidad, bueno, pondremos algunas cuestiones para ser analizadas. Bien, para esas alternativas en general lo que hacemos es evaluar cuánta capacitación necesita el personal, ¿sí? Para poder poner en funcionamiento esa alternativa, cuál es el riesgo que tenemos en implementarla. Bueno, ahí dice análisis del campo de fuerzas, o sea, qué cosas positivas tenemos y qué cosas negativas para ver si nos decidimos por una u otra alternativa. Bien, una vez que elegimos la alternativa, vamos a desarrollar un plan de implantación o de implementación de esa alternativa. ¿Sí? Ese sería el plan del proyecto. Una vez que definimos el plan del proyecto, dice ahí firmar el cuaderno de notas, porque supuestamente todo plan debería llevar un análisis de seguimiento y desde el principio estar todos de acuerdo y firmar, digamos, ese plan o ese cuaderno de notas, como dice PMI, para llegar adelante del proyecto. Bien, muchas de las cosas que aparecen acá es porque PMI las llama así. Vamos a ver cuáles son los entregables que para PMI también. Después le podemos cambiar el nombre, pero en definitiva el objetivo va a ser ese. Digamos, en este caso la firma del cuaderno de notas de que todos estemos de acuerdo con el plan a trazar. Bueno, y se ejecuta ese plan. Cuando se termina de poner en funcionamiento ese plan y todo demás, analizamos si es aceptable el resultado, y hacemos un análisis a posteriori y el proyecto estaría completo. Bien. Acá hay otro gráfico, que también es de esfuerzo.
acá donde dice nivel de costo y personal, sería el costo del proyecto y de personal, y fíjense que es más o menos parecido al diagrama del esfuerzo que estaba en la gráfica anterior que vimos. Nada más que acá están divididas las fases general de un proyecto, independientemente de la metodología que utilicemos, en general todo proyecto tiene este ciclo de vida. Hay un tiempo que nos detenemos a pensar en el concepto del proyecto, a dónde queremos llegar, etcétera, etcétera. Lo que definimos generalmente es lo que se llama alcance. Nos tomamos un tiempo para planificar, para analizar la factibilidad del proyecto. Una vez que planificamos, cuando estamos planificando, como le estamos poniendo tiempos y costo al proyecto, ahí podemos establecer la factibilidad económica del proyecto. También podemos tener una idea, si no está determinado en la implementación, hacer una prefactibilidad técnica, que fue lo que nosotros estuvimos haciendo al principio de año. No le habíamos puesto el nombre para que no se confundieran, pero lo que estuvimos haciendo hasta ahora es tener elementos para mejorar ese proceso que habían visto, con lo cual eso me puede llevar a una prefactibilidad técnica, a analizar la prefactibilidad técnica del proyecto. Si no, eso puede ser parte del proyecto también. Bien, la mayor parte del costo del proyecto y del personal abocado al proyecto va a estar en la implementación y control del seguimiento del proyecto, y después se va liberando todo ese esfuerzo hacia el fin del proyecto, la implementación final. Bien, ¿qué sucede con los interesados en el proyecto? Los interesados en el proyecto arrancan con mucha influencia, o sea, están todos ansiosos por hacer el proyecto, todos interesados, entonces su nivel de influencia es muy grande, con lo cual cualquier consulta de requerimiento o cualquier cosa es probable que, digamos, ellos participen mucho, que estén atentos a los cambios, etcétera, etcétera, y no los tengamos que estar corriendo. Después, en la medida que vaya avanzando el proyecto, esa influencia se diluye, y ahí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque si encontramos algo mal definido, cuando ya pasó mucho tiempo el proyecto, el costo del cambio va a ser mucho mayor, porque vamos a tener que cambiar un montón de cosas anticipadamente, digamos, al revés. No se cambiaron en forma anticipada, y ahora ya tenemos, en el caso del software, mucho software desarrollado, con lo cual el costo del cambio va creciendo. Con lo cual, por eso es muy necesario que mucho del análisis de requerimientos se haga al principio. Y en eso, las metodologías ágiles fallan bastante. No son todo lo que uno pretendería que fueran, porque se pretende empezar a generar producto, y si yo genero mucho producto al principio, cuando todavía los interesados no están muy involucrados con el proyecto, o no hemos logrado tener todo el análisis de requerimiento y lo vamos haciendo cuando avanzamos el proyecto, a lo mejor te dicen, no, pero yo creí que vos habías entendido que esto yo necesitaba tal cosa, y ahí ya estamos avanzados del proyecto y no podemos llegar a solucionar por el costo de los cambios esa problemática que nos plantea el cliente o el product owner. Bien, acá está la definición de entregables que estuvimos trabajando hace un ratito. Un producto de trabajo que se puede medir y verificar. Bien, y acá está analizado el ciclo del proyecto en función del producto, que también podría ser el proceso, porque el proceso podría ser el producto que nosotros queremos modificar. Entonces, acá está el ciclo de vida del proyecto, que arranca con una idea, ¿sí? Se desarrolla, y todo ese ciclo que vimos recién del esfuerzo del proyecto, hasta que se libera y el producto de software ya está liberado, entra en operación. ¿Sí? El producto de software o cualquier producto o servicio que hayamos implementado, ¿sí? Hasta que, bueno, haya una actualización, con lo cual hay una idea y otra vez hay un proyecto, y así sucesivamente.
Bien. Cuando hablamos de sistemas de información, ¿de qué tipo de proyectos hablamos? Puede ser mejora de procesos, puede ser implantación de un ERP, puede ser modificación de arquitecturas tecnológicas, seguridad de sistemas de información, business intelligence, desarrollo de software a medida, entre otros. ¿Sí? El de ustedes, donde, digamos, que estamos haciendo de trabajo práctico integrador, ¿en cuál de estos encajaría? Mejora de Primero. Mejora de proceso. proceso. ¿Solamente mejora de procesos? No, modificación, implantación capaz. Claro, puede ser un mix de un montón de Seguridad. cosas. Puede ser un mix de Desarrollo seguridad. no. Desarrollo no, porque lo hemos restringido dentro de la materia, ¿sí? Pero podríamos estar comprando un software ya desarrollado, para lo cual necesitamos los requerimientos también, ¿sí? A lo mejor tenemos que sacar estadísticas o cosas que más allá de la estadística y tenemos que hacer algo de inteligencia de negocios o implementar un software de inteligencia de negocios dentro de lo que estamos haciendo, ¿sí? Puede ser, también puede ser. Bien. Pero alguno de estos, o sea, nosotros lo que vamos a tener que hacer es enmarcar nuestro trabajo en alguno de estos proyectos de sistemas de información que hemos visto. Bueno, hacemos un pequeño repasito chiquitito de ciclos de vida de software, porque podemos apropiarnos de estos nombres para después definir el nuestro ciclo de vida. Un ciclo de vida en cascada, que empieza por requerimientos, diseño, codificación y testing unitario, integración del sistema, implementación, operación y mantenimiento, ¿sí? Termino una etapa o una fase del proyecto y sigo con la otra. ¿Puedo estar utilizando un ciclo de vida así en el proyecto que están ustedes o que vamos a plantear a partir de ahora? ¿Puede ser que utilicemos el ciclo de vida en cascada? Normalmente se usa cuando tenés demasiado claro los requerimientos o no hay mucho cambio que se pueda llegar a hacer. ¿O qué más? Está bien lo que dijiste, pero ¿qué otra cosa puede ser? ¿Por qué puedo llegar a implementar un ciclo de vida en cascada? El proyecto es muy corto. El proyecto es muy corto, por ejemplo. ¿Sí? El proyecto es la implementación de algún cambio chico en el sistema. ¿Sí? ¿Podemos pensar que cada iteración del ciclo de vida en una metodología ágil es una cascadita? ¿Tiene todo esto? Sí, creo que sí. Y sí, sí, porque tomamos los requerimientos, hacemos la historia de usuario, diseñamos, codificamos, ¿sí? Vemos, probamos, implementamos, liberamos ese pedacito del producto, están todos contentos, seguimos otra vez con requerimientos, diseño, ¿sí? Bien. Bueno, el iterativo, no terminé de construir en la primera rueda, digamos, sino que hice muchas cascaditas seguidas, hasta que obtengo la última versión de mi producto, que es la que finalmente queda implementada y que se va a seguir. Si yo puedo decir que un software va a quedar estático, No. no debería, porque eso quiere decir que la empresa no ha modificado su operación, no ha mejorado su operación. Bien, en el incremental voy adicionando nuevas funcionalidades. Bien, el del espiral tiene manejo del riesgo, además de, digamos, ser incremental, tiene en cada iteración un manejo de riesgo que me va a decir si sigo o no sigo desarrollando muchas veces. Bien, ahí tenemos el dibujito del espiral con el análisis de riesgo en el medio. Tenemos el proceso unificado de desarrollo. Esto ya lo vieron en diseño, ¿no? Siguieron trabajando, ustedes trabajaron con RUP, ¿no?
Hola. Sí. ¿Sí? Creo que vamos a ir hasta quinto año con Rob. No, ¿por qué? Bien. Bueno, ahí tienen cómo era el proceso unificado de desarrollo y tienen esos dibujitos que parecen el del principito con el elefante adentro, en realidad es esfuerzo. ¿En dónde está el mayor esfuerzo puesto? Si en el inicio, en la elaboración, en la construcción o en la transición. Bien. Bueno, Rob no es en sí una metodología ágil, pero tiene bastante de los principios. ¿cómo? Que Rob no está catalogado en sí como No, una no, metodología, justamente no es metodología ágil, Rup. pero tiene bastante de los principios. A ver, yo creo que no se ha variado en los principios del desarrollo de software. Lo que hemos intentado hacer desde tiempo inmemorial es llegar a tener éxito con los desarrollos de software mejorando alguna alternativa que le dé al cliente la tranquilidad de que lo que le estamos haciendo es lo que quiere. ¿Me siguieron? Cuando nosotros hacíamos cascada, tomábamos los requerimientos, hacíamos las cosas, llegábamos, implementábamos, habíamos trabajado a lo mejor, qué sé yo, 6 meses en desarrollar, el cliente no había visto nada, y cuando lo veía decía, no es lo que yo quería. También es darle la sensación al cliente de que estás haciendo algo. Exactamente. Es darle la sensación al cliente que estás haciendo algo. De hecho, las metodologías ágiles no implementaron nada que salió de la nada, de un huevo, digamos, ¿sí? Era lo que terminábamos haciendo para que el cliente estuviera contento. Yo me acuerdo haberle implementado todo lo que era la carga inicial de datos, ¿sí? Para que ellos fueran haciendo algo mientras yo estaba desarrollando, mientras mi equipo estaba desarrollando, porque si no era como que no le estabas entregando nada. O sea que en definitiva hacíamos una pequeña metodología ágil para que fueran viendo. No tenía todos los principios que hoy tiene la metodología ágil y todo demás, y escritos y toda esa cuestión, pero los que lo pusieron, digamos, le pusieron título, lo que terminaron haciendo es lo que se estaba haciendo en ese momento en la profesión, justamente para no caer en que el cliente cuando recibía lo que le habían planteado no era lo que quería. A ver, no pasa solamente en nuestra profesión, chicos, pasa en todas las profesiones. Pasa en una casa cuando vos le decís, mirá los planos, decís, ay, qué linda que va a quedar mi casa, y cuando la ves, decís, ¿por qué está esta pared acá? Y estaba en el plano. Ay, yo no me di cuenta. ¿Sí? Puede pasar en cualquier cuestión, hasta cuando nos vamos a hacer ropa. Por eso es preferible comprarse ropa hecha. Bien, vamos a la organización que tiene que tener una empresa. ¿Por qué? Porque justamente los proyectos se llenaban adelante en empresas. Entonces, una cosa es que yo contrate, vamos a lo nuestro, una cosa es que yo contrate dentro de mi organización a una empresa de desarrollo de software, entonces nosotros vamos a brindar un servicio a esa organización, ¿sí? Le vamos a implementar el sistema y vamos a estar en contacto, pero somos externos a esa organización, con lo cual, ¿qué puede pasar con cómo está organizada, cómo es la estructura de la organización a la que vamos nosotros a implementar un proyecto? ¿Qué es lo que puede pasar con nuestro proyecto? ¿Por qué puede fracasar? Por la organización, digamos, por el organigrama o las jerarquías que hay en la organización a la que vamos a desarrollar nuestro proyecto, o el proyecto de la empresa, pero nosotros somos contratados. ¿Puede fallar? Por la organización, te digo, por cómo es la jerarquía en la organización. ¿Qué puede pasar? Y no puede pasar lo que contaste hace un rato, que el gerente general te dijo, no, che, mira, Bueno, eso puede pasar por el gerente general, pero ahí yo estaba trabajando en forma interna en la empresa, A ver, otra cosa que puede pasar.
Si me van a contratar, ¿sí? Si nos van a contratar para trabajar en forma externa, ahí ya debería haber un consenso general del gerente general que no, que porque van a estar... A ver, cuando el departamento del sistema está dentro de la organización, lo que se paga, digamos, por la gente que está trabajando, ya se considera costo operativo de la organización, entonces no hay mucho que pensar. Ahora, cuando uno va en forma externa a la empresa, es muy probable que pidan varios presupuestos para hacer algo, ¿sí? No es que, entonces el gerente general tiene que estar involucrado y obviamente tiene que conocer el presupuesto. Ahora, bárbaro, yo empiezo a trabajar, ¿sí? Me aceptaron el presupuesto y empiezo a trabajar. En cuestiones organizativas, ¿por qué puede fallar? ¿Por qué les parece a ustedes que puede fallar? Puede ser, profe, que por no ser interno a la organización, digamos, no conozcas tan bien a la organización, sí, cómo trabajan los empleados, o por más que vos hagas el análisis de requerimientos, si vos estás adentro, como que, no sé, es distinto. Genial, entonces yo no sé muy bien cómo es que los empleados, digamos, se comunican entre ellos, cómo es bien el organigrama, ¿sí? Puede fallar porque a lo mejor mi proyecto cruza, digamos, es un proyecto que toca un proceso crítico que cruza la organización y, qué sé yo, los más involucrados son dos gerencias de la empresa y esas dos gerencias se llevan mal. A esas cosas afuera vos no las sabés tanto No como si la está sabes, adentro. no la sabes, y mi proyecto puede fracasar por eso. Porque a lo mejor un requerimiento que lo tienen que aprobar los dos gerentes, uno me dice una cosa y otro me dice otra. ¿Mm? Entonces tiene que ver muchas veces la organización, lo que dice ahí, la madurez de la organización con respecto a su sistema de gestión de proyectos, su cultura, su estilo, su estructura de organización, ¿tá? Pueden influir en que este proyecto se lleve a cabo bien o mal. Y eso me puede retrasar la duración del proyecto. ¿Tá? O me puede hacer fracasar en el análisis de requerimiento. Bien. Hay muchas formas de estructura organizacional, esto lo vieron en primer año, lo único que voy a hacer es repasarla nomás. Pero cuando yo trabajo en un proyecto, las características del proyecto hacen que si yo no tengo una estructura orientada a proyectos, como la última columna, donde el líder de proyecto es el que va a tener, digamos, la autoridad sobre el proyecto, ¿esto qué quiere decir? Que es el líder del proyecto el que maneja el presupuesto, es el líder del proyecto el que va a decir al gerente de tal sector, mañana nos reunimos, y el gerente de tal sector no puede negarse, ¿sí? Eso sería orientado a proyectos. Yo tengo disponibilidad de los recursos como líder de proyecto en una orientada a proyecto. Ahora, si es una organización funcional, cuando dice disponibilidad de recursos, poca o ninguna, ¿por qué es? Porque yo no puedo sacar a un usuario que está a lo mejor ejecutando su función para hacer análisis de requerimiento en el momento que a mí se me ocurre. Yo dependo de o sea, se depende al revés. El proyecto está supeditado a la disponibilidad de los recursos, no los recursos abocados al proyecto y después hacen sus tareas normales. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante conocer cómo funciona la organización para saber si voy a poder llevar adelante con los tiempos que yo estoy analizando el proyecto, sí o no. Sí, decime la pregunta. ¿La orientada a proyectos sería considerada más madura que la funcional o es No, simplemente no, no, otra? no, no, es un tipo de organización.
donde se prioriza la ejecución de proyectos. Y punto. ¿Está? ¿Se entiende? Por ejemplo, en una organización de una empresa constructora, es la más fácil de ver. Siempre se está construyendo un edificio, una casa, un algo, ¿sí? Entonces, siempre es orientado a proyectos, lo mismo que una software factory. Yo estoy orientado a desarrollarle el producto a fulano de tal, estoy orientado a proyectos. Entonces, el líder de proyecto es el que tiene la autoridad, ¿sí? El que puede disponer de los recursos, el que controla el presupuesto, ¿tá? El director de proyecto en general tiene dedicación completa a ese proyecto, y el personal administrativo tiene dedicación al proyecto. Ahora, yo estoy en otra empresa que se dedica a brindar un servicio, qué sé yo, una obra social, ¿sí? Se dedica a brindar ese servicio, punto. Entonces, no hace proyecto. Si yo tengo que cambiar el sistema, ¿tendrá el líder de proyecto autoridad para decirle a una persona, che, mañana a las 10 de la mañana nos reunimos porque vamos a hacer análisis de requerimiento? Y ahí, Y no. ¿no? No, imposible. Acostumbrado. ¿Sí? ¿Me iban a preguntar algo? Que tampoco están acostumbrados a trabajar de esa forma. Claro, por eso mismo, porque es otra organización. No quiere decir que esté mal. Quiere decir que yo cuando voy a desarrollar un proyecto en ese tipo de organizaciones, ¿sí? Tengo que analizar esto antes de ponerle tiempos al proyecto. Porque si no voy a fracasar en esa medida. Y como voy a fracasar en esa medida, los costos que están relacionados con los tiempos se me van a ir al diablo. Y entonces me va a decir el cliente, y no, pero nosotros no podemos estar... Y yo le voy a decir, pero ustedes me tendrían que dar... Entonces vamos a estar negociando sobre algo que no nos pusimos de acuerdo desde el principio. ¿Está? Entonces, tenemos que aprender a conocer a la organización justamente para no fracasar en el proyecto. Ahora, cuando la organización está orientada a proyectos, ya conocen cómo es el funcionamiento. ¿Está? Entonces no hay problema. No vamos a tener este tipo de problemas. Bueno, acá después están todos los dibujitos, si ustedes los quieren mirar, cómo son las organizaciones, dónde está, digamos, la coordinación del proyecto en cada caso, etc. En el Consejo de Ciencias Económicas donde yo trabajaba, teníamos una organización de este tipo, que era combinada. Está donde había gerentes funcionales, ¿sí? Pero cuando había que modificar algo de sistemas, armamos lo que se llamó un comité informático, y entonces en cada sector, digamos, se planteaba quién iba a trabajar sobre el proyecto, y se analizaba de otra forma. Pero todos estábamos involucrados en eso. No había problema en cuanto al planteo de reunirnos para hacer análisis de requerimiento y todo lo demás, porque, bueno, todo el mundo conocía cómo era el funcionamiento. Bien. La idea entonces es que apliquemos todos los conocimientos teóricos y prácticos, habilidades, herramientas y técnicas para las actividades de un proyecto, para cumplir los requerimientos y objetivos de los stakeholders planificados en el mismo. Toda esta metodología de dirección del proyecto del PMI plantea ciertas cuestiones de las cuales hemos extraído algunas que vamos a enseñarles a ustedes para que puedan poner en práctica en sus proyectos. Y en principio vamos a reconocer, esto lo vamos a ver en la próxima parte de la clase, esa triple restricción que es alcance, tiempo y costos, ¿está? Donde la calidad se va a ver afectada por el equilibrio de estos tres factores, y cómo vamos a hacer para poder planificar un proyecto teniendo en cuenta estas tres variables. Bien, esto de la dirección de proyectos, todos estamos involucrados, porque todos conocemos que en las organizaciones de software existe el líder del proyecto, y en muchas organizaciones existen, y entonces, bueno, lo que vamos a tratar de ver acá son cuestiones que también después las van a volver a ver en las empresas donde trabajen, y van a poner en funcionamiento. Bien, la idea sería atender a criterios de calidad,
de satisfacción del cliente, del personal involucrado, hacer planificación, mediciones, hacer gestión de riesgo y hacer mejora continua en todo lo que hagamos a partir de aquí. Bueno, los dejo entonces un ratito